Quien me conoce sabe que no soy un gran fan de los juegos multijugador. Si cada año dedicara 100 horas a los videojuegos, solo una de esas horas sería jugando con otras personas. Y la razón es sencilla. Mi cabeza no ve productiva la competitividad en los videojuegos. Mi cerebro no disfruta aprendiendo a ser mejor que otros jugadores, aunque respeto y admiro a aquellos que logran conciliar sus responsabilidades con ser muy buenos en algo, ya sea en el LoL, en el Counter-Strike o en el ping-pong. Pero a mí no me gusta, y como tampoco se me da muy bien jugar a nada, no encuentro motivos para preferir un juego multijugador a un juego offline con una historia o una jugabilidad interesantes. Sin embargo, vivo en una contradicción. No me gustan los títulos multijugador, pero me apasionan los FPS, los juegos de disparos en primera persona, para quien esté un poco perdido. La guerra es un tema que me interesa, independientemente de si es real o no. Me gusta la tensión que siento cuando estoy inmerso en un tiroteo y un fallo puede significar el final de la partida. Me satisface tener puntería disparando, aunque sea solo de vez en cuando. ¿Y a quién quiero engañar? La acción frenética acompañada de una banda sonora apropiada me sirve para desahogarme. Digo que vivo inmerso en una contradicción porque por suerte o por desgracia, los FPS más pulidos y placenteros de jugar son juegos multijugador, o al menos los que a mí me interesan. Algunos, como los Call of Duty, tienen campañas para un solo jugador, pero otros, como Escape from Tarkov o Hell Let Loose, están limitados al juego en línea, y lo entiendo perfectamente. Han sido diseñados para eso, al fin y al cabo. El componente humano es inseparable de sus experiencias, ya sea en cuanto a compañerismo o en cuanto a rivalidad, pero eso no quita que me dé pena no poder disfrutarlos al 100%. Este dilema me ha llevado a buscar continuamente FPS de un solo jugador que conecten conmigo. Y a día de hoy, puedo decir que he jugado lo suficientes como para saber qué es lo que me gusta. Mi Monte Rushmore actual está compuesto, sin ningún orden en particular, por Wolfenstein The New Colossus, Doom Eternal, Crysis y Fear. Wolfenstein The New Colossus por su pesada sensación de disparo y por cómo los enemigos reaccionan a las balas. Doom Eternal por su jugabilidad frenética, su dinámico sistema de movimiento, su increíble banda sonora y la fantasía de poder que el juego te hace sentir. Crysis, aunque esté anticuado, por la variedad que añaden al gameplay los poderes del traje, como la invisibilidad o la superfuerza. Y Fear, por su revolucionaria inteligencia artificial, que te hace sentir como si tú fueras el NPC y los enemigos fueran jugadores intentando pasarte por encima. Estos 4 juegos representan todo lo que busco en un FPS en mayor o menor medida, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, como todo en la vida. No obstante, mi sueño siempre ha sido encontrar un juego que uniera todos los elementos que he mencionado y los convirtiera en una experiencia sólida. Y hasta hace unos días pensaba que nunca encontraría algo parecido, pero me alegra decir que me equivocaba. Dejadme que os muestre Trepang 2, el mejor FPS que he jugado. Antes de empezar, me gustaría decir 2 cosas. Que Trepang 2 no tiene primera parte, es decir, que no es una secuela, sino que simplemente se llama así, y que es un indie hecho por un equipo de solo 4 personas. Sabiendo esto, podemos continuar. Trepang 2 empieza con una escena inicial muy similar a la de Call of Duty Black Ops, con nuestro protagonista sentado en una silla de ruedas delante de una pantalla que muestra imágenes de todo tipo hasta que un desconocido llega y nos saca de nuestro trance apagando la pantalla de un tiro. Durante esta parte del juego, tenemos que escapar de las instalaciones de una siniestra corporación que por algún motivo quería lavarnos el cerebro. Al principio, tenemos que escondernos, pero pronto nos deshacemos de las esposas y conseguimos un arma. Y en ese momento empieza la pesadilla, pero no para nosotros, sino para ellos. En Trepang 2 tenemos a nuestra disposición muchas formas de defendernos legítimamente de nuestros enemigos. Podemos deslizarnos por el suelo, patearles las piernas y derribarlos. Podemos hacernos invisibles y sorprenderlos cuando menos lo esperen, como en Crysis. Y después, podemos ralentizar el tiempo para que no tengan margen de reacción frente a nuestros ataques, como en Fear. En este punto del juego, podríamos pensar que nuestro personaje es demasiado poderoso y que llegar al final va a ser un paseo, pero nada más lejos de la realidad. Los enemigos normales, quizá, se convierten rápidamente en un obstáculo trivial, pero los Talons, que se aprovechan de la oscuridad para flanquearte de manera extremadamente agresiva, son otra cosa. Una vez escapamos del complejo, un helicóptero nos recoge y nos lleva al refugio, que es la zona principal del juego y el lugar desde donde seleccionaremos las siguientes misiones. Desde aquí, podremos practicar nuestra puntería, personalizar nuestras armas y nuestro aspecto, equiparnos y jugar un modo horda.
Al principio, en el menú de selección de misiones, solo podemos elegir misiones de la campaña, pero conforme avanzamos en la historia, el juego nos da la opción de completar misiones secundarias para desbloquear cosméticos, armas y trucos de los que hablaremos al final del vídeo. Pero vamos a hablar de lo importante. La jugabilidad de Trepang 2 es increíble. El personaje se mueve muy rápido, podemos escalar y deslizarnos como psicópatas por los escenarios, como en Doom Eternal, y la sensación de manejo de las armas es brutal, como en Wolfenstein de New Colossus. Los tiros son pesados y suenan bien. Los enemigos reaccionan a las balas de forma más o menos realista, aunque algunos aguanten más de la cuenta. Y muchos objetos de los que nos encontramos tienen físicas y pueden ser destruidos. Las explosiones son increíbles y suenan como yo imagino que suenan las explosiones de verdad. Y como las granadas también tienen físicas, podemos estallarlas mientras viajan por el aire si tenemos buena puntería o mala suerte. A los enemigos podemos agarrarlos y usarlos como escudos humanos, lanzarlos contra otros enemigos o usarlos como granadas y hacer que exploten contra sus compañeros. En cuanto a las armas, no hay muchas, pero todas son agradables de utilizar. Sin duda, Trepang 2 recompensa el dinamismo y la creatividad. La IA de los enemigos es otro punto fuerte. Como en Fear, que es la clara inspiración de Trepang 2, los NPCs no actúan como locos sin pensar, sino que reaccionan de forma inteligente a lo que nosotros hacemos. A veces es difícil darnos cuenta de esto porque no nos paramos a observar su comportamiento detenidamente antes de matarlos, pero os aseguro que es así. Un soldado enemigo de Trepang 2 no se expondrá al peligro si sabe que puedes hacerle daño. En cambio, te lanzará granadas hasta que salgas del hueco en el que estás campeando o te flanqueará sin que te des cuenta. En el caso de los enemigos con armadura, esto es diferente. Como en un enfrentamiento directo tenemos las de perder, no les importará caminar lentamente hacia nosotros mientras nos disparan. Y si a todo esto le añadimos una banda sonora que es absurdamente buena, podemos entender que Trepang 2 sea una experiencia muy satisfactoria y similar en sus respectivos aspectos a los 4 FPS que he mencionado al principio del vídeo. Personalmente, podría pasarme horas y horas jugando sin cansarme, y pensar que este juego, que está hecho por 4 personas, es mejor que muchos FPS AAA que salen cada año, me da vergüenza ajena. El diseño de niveles no se queda atrás. Cada misión está diseñada concienzudamente y existe cierta variedad, aunque predominan los escenarios pensados para la acción y el sigilo está un poco abandonado. Los espacios suelen ser abiertos y permiten un respetable grado de libertad de movimiento, lo que incentiva la experimentación y ayuda a que el bucle jugable no se vuelva repetitivo. Puedes saltar, flanquear, esconderte y sorprender a los enemigos por la espalda. En resumen, todo bien. He elogiado la jugabilidad, la inteligencia artificial y el diseño de niveles de Trepang 2, pero la historia no se queda tan atrás como podríamos pensar. Es cierto que no es muy compleja y que cae continuamente en clichés del género, pero si eres aficionado a este tipo de juegos, te gustará. Sin demasiados spoilers, somos el sujeto 106, un supersoldado con superpoderes que trabaja para Task Force 27, una compañía de mercenarios. El villano principal del juego, al menos en apariencia, es la empresa científica Horizon, que lleva a cabo experimentos cuestionables que, según nuestra jefa, deben detenerse a toda costa. Cuando empecé a jugar, esperaba una historia superficial que sirviera como excusa para ir de un punto A un punto B. Pero la trama de Trepang 2 me sorprendió gratamente y despertó mi interés. Acabas por cogerle cariño a algunos personajes, pese a que no tienen mucho protagonismo. Y el doblaje está a la altura y es muy similar en cuanto a estilo a los Call of Duty. Hubo un momento del juego que me gustó especialmente. En una de las primeras misiones, vamos al centro de mando de una compañía aliada para ayudarlos a enfrentarse al enemigo. Cuando llegamos, nos reciben con alegría porque saben que seremos de gran ayuda. Nosotros hacemos lo que podemos, pero un ataque imprevisto imposibilita la evacuación de los soldados heridos. Así que la directora de Task Force 27 nos obliga a matar a nuestros compañeros heridos para que no los capturen y les extraigan información importante. En un instante, pasamos de ser su héroe a un asesino despiadado, y los dilemas morales siempre quedan bien en juegos como estos. Y las sorpresas no terminan ahí. La inspiración en Fear no se limita solo a la jugabilidad, también se nota en la historia. Al principio, parece que la trama va a girar alrededor de una guerra entre dos corporaciones enfrentadas por intereses opuestos, pero va más allá. Digamos que hay elementos un poco más extraños involucrados en los acontecimientos.
Y algo que me hizo muchísima gracia fue que de repente, y sin ninguna explicación razonable, acabamos en un lugar que nadie esperaría nunca. Backrooms y cosas buenas aparte, quiero hablar de los 3 principales fallos de Trepang 2 que impiden que sea un juego perfecto. El primero es que no se puede hacer zoom con la mirilla de las armas a no ser que utilicemos un rifle de francotirador, como sucede en juegos como Counter-Strike Global Offensive. Esto no es nada excesivamente negativo, porque la jugabilidad es sólida de todas formas, pero no me gusta que los FPS me obliguen a disparar desde la cadera. El segundo es que el juego dura muy poco. Jugándolo a un ritmo y a una dificultad normales, podemos completar la historia principal en aproximadamente 4 o 5 horas. Si le sumamos las misiones secundarias, esta cifra tampoco aumenta mucho. Pero el precio del juego no es muy alto y el modo horda y los trucos aumentan la rejugabilidad. Los trucos, concretamente, hacen el juego mucho más divertido e impredecible, como puede verse en este clip de aquí. Y el tercero y último es que tanto la personalización como mucha información sobre la trama dependen de explorar a conciencia cada misión en busca de piezas de armas, ordenadores, móviles y pergaminos que en un juego como este, por lo que sea, no tenemos muchas ganas de buscar. Tener que examinar a conciencia las zonas una vez limpias de enemigos es algo muy anticlimático y que incentiva que el jugador prefiera pasar del tema y seguir a lo suyo. Lo bueno es que la personalización no es necesaria y la historia se entiende bien sin leer estas pequeñas piezas de información, pero sería mejor haberle dado una vuelta a ambas cosas. Y antes de terminar el vídeo, quiero hablar del final del juego. Voy a tratar spoilers importantes, así que si prefieres jugar Trepang 2 sin saber nada más, es momento de cerrar el vídeo y meterte en Steam para comprártelo. Que no me digan luego que no he avisado. Al final del juego, descubrimos que somos un clon imperfecto y que una vez terminada nuestra misión, la compañía que nos da órdenes quiere eliminarnos para sustituirnos por una versión mejorada. Y para cumplir nuestro objetivo de destruir Task Force 27 y romper el ciclo de clonaciones, debemos matar a 107, nuestro sucesor. Esta parte del juego me voló la cabeza porque me permitió experimentar algo parecido a lo que sentían los NPCs cuando yo los mataba. Ser perseguido por una máquina de matar prácticamente inmortal que se hace invisible y tiene unos reflejos sobrehumanos. Esta pelea no es perfecta, pero el concepto de luchar contigo mismo al final de un juego que pretende hacerte sentir invencible me parece brillante y desaprovechado en la industria de los videojuegos. Imaginaos una pelea entre el Doom Slayer y alguien con sus mismas capacidades. Sería, cuanto menos, interesante. En resumen, si os gustan los FPS como a mí, compraos Trepang 2 y disfrutad igual que lo hice yo. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a Francisco Pablo, Iris Acosta y Lara, Edward Argento y el resto de los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.